Días después del enfrentamiento con Mimic, la base subterránea de Scourge se mantenía en relativa calma. Los entrenamientos continuaban como parte del nuevo hábito entre él y Whisper. Aunque por la escena actual, más que entrenamiento parecía una sesión de castigo físico. El sonido de pasos firmes, golpes secos y quejidos llenaban la sala de combate. Scourge se encontraba nuevamente en el suelo, boca arriba, mientras Whisper lo inmovilizaba con una maniobra rápida, una rodilla en su abdomen y el brazo torcido en el aire. Sus respiraciones entrecortadas rompían el silencio. ¿Cómo demonios haces eso tan fácil? Gruñó Scourge mientras intentaba soltarse. Tienes muchísima más fuerza de la que aparentas. Whisper lo soltó suavemente y se incorporó con ligereza, su cabello largo cayendo en cascada por un lado. Luego se giró a verlo desde arriba, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa en los labios. No es fuerza. Es habilidad y concentración. Respondió, con un tono más claro que sus habituales susurros. Scourge se sentó con dificultad, llevándose una mano a la espalda y haciendo una mueca. Sí, claro, habilidad para hacerme sentir como un viejito de 80. Soltó un gruñido más teatral que real, pero se masajeaba el hombro con sinceridad. Creo que necesito un descanso, y una almohadilla técnica. Whisper, sorprendida por el comentario, soltó una risa muy leve, pero genuina. Scourge logró algo poco común. Le arrancó una sonrisa completa. Sin su máscara, se veía distinta. Más tranquila. Más hermosa. Horas después, en una cafetería modesta en las afueras de la ciudad, el sol dorado de la tarde entraba por las ventanas, bañando el lugar en una luz cálida. Whisper disfrutaba con calma una rebanada de pastel de fresa. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con algo de diversión al ver cómo Scourge devoraba su pastel de chocolate entre sorbos de café oscuro. Deberías probar esto, dijo Scourge, empujándole con el tenedor un pedazo de su pastel. Estoy bien con el mío, gracias. Respondió Whisper, aunque la sonrisa no se le borró mientras saboreaba otro pedazo del suyo. Scourge la observó por unos segundos en silencio, con una expresión algo distinta a su habitual picardía. Era más suave. Menos en guardia. Nunca te había visto reír tanto, comentó él, dejando el tenedor a un lado. Me agrada. Te queda bien. Whisper lo miró por un momento, sorprendida. Un leve sonrojo apareció en sus mejillas. Bajó la mirada hacia el pastel mientras jugaba con el tenedor. Tú tampoco eres como esperaba. Creí que siempre serías arrogante y molesto. ¿Y no lo soy? Rió Scourge, alzando una ceja. Whisper lo miró otra vez, esta vez con más confianza en la mirada. Lo eres. Pero también eres algo lindo. Cuando quieres. Hubo un silencio corto. Un momento donde ambos se miraron sin decir nada. Sus expresiones se suavizaron, y el aire pareció volverse más espeso, más cargado de algo que ninguno terminaba de poner en palabras. Scourge abrió la boca para decir algo, pero en ese instante, bip bip. El comunicador en su brazo vibró y se iluminó. Scourge se estremeció, mirando la pantalla donde el rostro de Amy Rose apareció con un gesto serio. «Ah, Amy», exclamó, demasiado rápido. «¿Qué pasa?» Scourge, lo siento por molestarte, pero tenemos novedades importantes. Necesitamos que vengas a la base de la restauración de inmediato. Sonic tiene algo que decirte y es muy importante. Dijo Amy con tono firme, aunque amable. Scourge tragó saliva, aún con las mejillas algo sonrojadas. Cerró el comunicador y lo bajó lentamente. Se giró hacia Whisper, quien también había desviado la mirada, con su rostro algo más rosado de lo usual. Supongo que, tenemos trabajo, dijo él, tratando de sonar despreocupado, pero su voz aún tenía cierto temblor nervioso. Sí, Whisper se puso de pie, ajustándose la bufanda con una pequeña sonrisa. Vamos. Mientras salían del café juntos, ninguno de los dos dijo nada más, pero ambos sabían que algo había cambiado. Algo sutil. Y aunque no podían ponerle nombre todavía, ambos lo sentían. Dentro de la sede central de la restauración, el ambiente era más tenso de lo habitual. Las pantallas mostraban diferentes informes, mientras soldados y voluntarios caminaban de un lado a otro organizando suministros, comunicándose por radios y desplegando mapas. En medio de esa actividad, las puertas principales se abrieron. Whisper y Scourge cruzaron el umbral, seguidos de cerca por Tangle, quien había sido llamada por Scourge en caso de más ayuda. ¡Hey, ustedes dos!, exclamó Tangle, saludando a Sonic y Amy con una sonrisa despreocupada.
Amy fue la primera en responder, levantando la mano con una sonrisa suave. Scourge, Tangle, Whisper. Me alegra verlos. Llegaron rápido. Sonic, con los brazos cruzados y la ceja levantada, dirigió su atención a Scourge. Tú y yo tenemos que hablar, dijo con tono serio, aunque sin dejar de lado esa típica energía suya. ¿Tan mal están las cosas?, preguntó Scourge, frunciendo el ceño. Tails me comentó que me advertiste de un posible regreso de Eggman. Al principio, no te creí, admitió Sonic, rascándose la nuca. Pero decidí ir a Windmill Village a verificar por mí mismo. Y, bueno, no estaba equivocado. Whisper y Tangle intercambiaron miradas, mientras Scourge se tensaba. ¿Qué encontraste? Sonic suspiró, volviéndose un poco más serio. El alcalde Scruffy me dijo que unos matones habían secuestrado al señor Tinker. Hubo un silencio breve, todos conocían ese nombre. Después de eso, regresaron y encerraron a todos los aldeanos en el centro comunitario del pueblo. Los ojos de Scourge se entrecerraron con rabia contenida. ¿Cuánto tiempo lleva el señor Tinker desaparecido? El alcalde dijo que más o menos 1 o 2 semanas, respondió Sonic sin dudar, su tono bajando a uno más grave. Amy añadió con preocupación. Intentamos contactar con Windmill Village antes, pero todas las comunicaciones estaban bloqueadas. No sabíamos lo que ocurría hasta ahora. ¿Quién fue?, preguntó Scourge, el tono afilado como un cuchillo. Sonic se cruzó de brazos. Rogue y Tumble. Un dúo molesto de hermanos que se suponía estaban tras las rejas. Pero al parecer, escaparon. Whisper ladeó un poco la cabeza, su mirada penetrante clavada en Sonic. Ellos solos hicieron todo eso. No lo creo. Puede que hayan sido los ejecutores, pero alguien más tuvo que planear esto. No tienen la inteligencia ni la organización para algo tan limpio. Al menos no sin ayuda. Tangle cruzó los brazos, chasqueando la lengua. ¿Y qué? ¿Creen que Eggman ya volvió? ¿Que el señor Tinker era solo una fachada temporal? Sonic levantó una mano, deteniendo a Tangle antes de que pudiera continuar con más preguntas. Espera, aún no termino, dijo con un tono serio, pero sin perder su típica energía. No estaba seguro de si Eggman realmente había regresado, por eso no te avisé en el momento. Intenté buscar más pistas por mi cuenta. Scourge entrecerró los ojos, cruzándose de brazos mientras esperaba que continuara. Sonic hizo una breve pausa antes de proseguir. Fue Silver quien me dio la pista más concreta. Un informante anónimo le habló de una posible actividad sospechosa en Frozen Peak, así que fuimos a investigar. El ambiente en la sala se volvió más denso. Amy cruzó los brazos, mirando hacia el suelo, mientras Whisper y Tangle se acercaban un poco más, en silencio. Encontramos Badniks, continuó Sonic. Estaban extrayendo materiales de una base y metiéndolos en un portal, parecían trabajar sin descanso. Íbamos a actuar, pero entonces apareció Metal Sonic, y alguien más quienes nos detuvieron. Sonic apretó los puños con fuerza. Un tipo nuevo. Se hacía llamar Dr. Starline. Y, créeme, le encanta escucharse hablar. Empezó a monologar y ahí fue cuando lo descubrimos todo. Él fue quien liberó a Rogue y Tumble de prisión, y también fue quien logró restaurar los recuerdos de Eggman. Un silencio tenso cayó en la habitación. Scourge soltó un suspiro profundo, mientras Tangle fruncía el ceño. ¿Y qué pasó con Silver?, preguntó Whisper, su voz apenas audible, pero cargada de preocupación. Sonic bajó un poco la cabeza. Nos tendieron una trampa, fue una sucia trampa. Starline colocó explosivos en la base. Intentamos luchar, pero, en medio del caos, Silver entró en la base sin saber de los explosivos, entré para ayudarlo pero en ese momento explotaron, afortunadamente a último momento activó su campo de fuerza aunque terminó muy malherido. Amy asintió con pesar. Ahora mismo está en la enfermería, descansando. Le están haciendo todo lo posible para que se recupere pronto. Sonic levantó la mirada, decidido. Pero lo más importante es que ya lo confirmamos. Eggman volvió. Él ya no es el señor Tinker. El Dr. Eggman está de regreso, y no está solo. Scourge soltó un gruñido, cerrando el puño con fuerza. Genial, como si las cosas no pudieran ponerse peor. Whisper solo bajó la mirada, y Tangle cruzó los brazos, con expresión decidida. Entonces, ¿cuál es el plan? Scourge, aún con los brazos cruzados, se adelantó un paso con una mirada astuta en su rostro.
Bueno, si lo que queremos es saber qué se trae entre manos Eggman y ese tal Starline, quizá podríamos colarnos en una de sus bases abandonadas. Alguna que no esté conectada al sistema central. Si encontramos una sin vigilancia, todavía podríamos extraer algo de información. Sonic levantó una ceja, interesado. ¿Tienes alguna en mente? Scourge asintió lentamente. Pudimos haberlo hecho desde mi base, pero la desconecté de la red de Eggman cuando la reconstruí. Seguridad ante todo. No me interesa que me rastreen. Amy, que se había mantenido pensativa, alzó la vista al recordar algo. En hecho, Mine, hay una instalación vieja, semienterrada. Está fuera del radar desde hace tiempo, pero los informes indican que todavía hay generadores activos. Podría estar operativa, aunque con acceso limitado. Scourge chasqueó los dedos y sonrió. Eso suena perfecto. Si la base sigue funcional, tal vez todavía tenga una conexión oculta al sistema de Eggman. Podemos aprovechar eso. Volteó hacia los demás. ¿Quién se apunta? Sonic dio un paso al frente de inmediato con una sonrisa confiada. ¿De verdad necesitas preguntar? Amy levantó las manos en señal de rendición con una sonrisa cansada. Créeme, me encantaría acompañarlos. Pero ahora que me dejaron al mando de la restauración, tengo el escritorio lleno. Entre coordinar misiones, ayudar con las reconstrucciones y revisar informes, estoy hasta el cuello. Whisper, que había estado en silencio con los brazos cruzados, miró de reojo a Amy. Luego intercambió una mirada rápida con Tangle. Entonces, Dijo en voz baja pero decidida. nos quedamos contigo. Te ayudaremos con lo que necesites. Tangle asintió con una sonrisa amable, posando una mano en el hombro de Amy. Sí, tú haces muchísimo, Amy. No está mal aceptar un poco de ayuda. Scourge y Sonic pueden con esto, y si pasa algo, ya sabes que nos contactan al segundo. Amy les dedicó una mirada agradecida, visiblemente más tranquila con esa decisión. Gracias, chicas, de verdad. Sonic miró a Scourge con una ceja alzada. ¿Listo para correr? Scourge soltó una risita. ¿Quién te crees que soy? Y sin perder un segundo más, ambos erizos salieron disparados del edificio en una explosión de velocidad, dejando tras ellos una estela de viento y un par de hojas revoloteando. La misión a Hecho Mini acababa de comenzar. Ambos erizos se adentraban por los húmedos y oscuros pasillos de Echo Main, donde el eco de sus pasos se perdía en los corredores abandonados. El lugar olía a metal oxidado y humedad. Las vigas de soporte crujían ocasionalmente por el cambio de temperatura, y algunos fragmentos del techo aún goteaban agua. Scourge caminaba al frente, con un wisp eléctrico flotando a su lado como un pequeño foco viviente. La luz azulada que emitía delineaba las paredes rocosas corroídas y revelaba paneles, los rastros de antiguas peleas. Este lugar tiene toda la vibra de ambiente seguro, ¿eh? Comentó Scourge en tono sarcástico, pateando suavemente un casco militar. Sonic sonrió con cierta incomodidad. He visto peores, aunque esto sí le gana en atmósfera tétrica. Avanzaron en silencio un par de metros antes de que Scourge hablara sin mirarlo. Oye, ¿recuerdas cuando les dije que dejar a Eggman en ese pueblucho era una pésima idea? Sonic soltó un suspiro y rodó los ojos, ya anticipando la conversación. Sí, Scourge. Me acuerdo. No hace falta que lo repitas con ese tónito de que lo dije. ¿Y qué? ¿No te parece relevante? Replicó Scourge, girando ligeramente la cabeza hacia él. Lo dejaron con una libreta y una caja de herramientas como si fuera un abuelito inofensivo. ¿Y qué pasó? Aquí estamos, entrando a una mina oscura para ver qué demonios está tramando ahora con su nuevo secuaz loco. Sonic cruzó los brazos mientras caminaba. Mira, en su momento no parecía ser Eggman. No tenía recuerdos, no tenía intención de hacer daño. Incluso arreglaba cosas. ¿Querías que lo enjauláramos solo por quien solía ser? Scourge se encogió de hombros. No, solo digo que a veces hay que pensar con cabeza fría y no con esperanza. Y a veces esa misma esperanza es la que hace la diferencia, respondió Sonic, bajando un poco la voz. Solo que, esta vez no funcionó. Scourge lo miró de reojo, sorprendido por ese matiz de honestidad. ¿Eso fue una especie de tenías razón? Sonic sonrió, medio resignado. No. Fue un quizá deberíamos haber sido más cuidadosos. No abuses. Demasiado tarde, respondió Scourge con una sonrisa arrogante, antes de soltar una risa leve.
Continuaron caminando por un corredor más ancho, hasta que finalmente llegaron a una gran sala circular con una consola masiva empotrada en una pared de servidores cubiertos de polvo. Cables colgaban como raíces secas y varios monitores estaban agrietados, pero el núcleo parecía en buen estado. Aquí es, dijo Scourge, frotándose las manos. A ver si todavía respira. Se acercó a una caja de alimentación a un lado, abrió el panel y conectó manualmente el generador auxiliar. El wisp eléctrico lo asistió, canalizando su energía directamente a los sistemas dormidos. Tras un segundo de zumbido creciente, las luces parpadearon una vez, dos, y finalmente el sistema se encendió. Los monitores cobraron vida con un tenue resplandor verdoso, mostrando líneas de código desplazándose y menús de acceso. Ahí estás, belleza, murmuró Scourge, con una sonrisa satisfecha. Hora de ver qué secretos nos estás escondiendo. Sonic, al ver que toda la energía de Echo Mine había regresado, no pudo evitar mirar a su alrededor con cierta decepción, cruzándose de brazos mientras soltaba un largo suspiro. ¿En serio? ¿Ni un solo badnik oxidado para estirarme un poco? Se quejó, pateando una lata vacía que resonó por el pasillo. Scourge, sentado frente a la consola, apenas levantó una ceja ante la actitud infantil de su compañero. Relájate, cazador de chatarras. Estamos aquí para hurgar, no para armar un escándalo, comentó con desdén, mientras sus dedos volaban por el teclado intentando ingresar a los sistemas de Eggman. Pero no era tan sencillo como parecía. El sistema estaba plagado de cortafuegos, bloqueos de emergencia, y códigos cifrados en niveles que complicaban hasta al más terco de los hackers. Scourge gruñó por lo bajo, resoplando con frustración mientras sus ojos seguían saltando de línea en línea de código. Maldito Eggman, masculló entre dientes. Puede ser un narcisista ególatra y un completo idiota al subestimar a cualquiera, pero nadie puede negar que en programación y robótica, el tipo es un verdadero genio. Sonic, apoyado contra una pared cercana, observaba el esfuerzo de Scourge con una sonrisa divertida. ¿Quieres que busque una piedrita para que descargues tu frustración? Se burló. Scourge le lanzó una mirada fulminante antes de volver a enfocarse en la consola. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que, en una esquina del techo, una pequeña cámara de vigilancia, apenas visible, los estaba observando. El pequeño lente giraba sigilosamente, capturando cada movimiento. Mientras tanto, en otro lugar, en el interior de la final Egg, entre un laberinto de pasillos iluminados por un ominoso resplandor rojo, Eggman trabajaba meticulosamente en su laboratorio personal. Sus pesadas botas resonaban en el piso metálico mientras colocaba cuidadosamente dos pequeños contenedores transparentes sobre una plataforma. Dentro de los recipientes, una sustancia gris oscura y viscosa burbujeaba de forma amenazante. Eggman lo miraba con una sonrisa satisfecha, como un artista orgulloso de su obra maestra. El momento fue interrumpido cuando Starline irrumpió en la sala, caminando con paso apresurado, su bata ondeando tras él. Dr. Eggman, hay un problema. Alguien ha accedido a una de sus bases abandonadas. Están intentando entrar a su red. Sin vigilancia, sin refuerzos. Eggman no pareció alarmarse. De hecho, sonrió aún más ampliamente mientras se ajustaba sus gafas. Tails y Sonic. Siempre tan puntuales. Dijo con tono casi burlón. Perfecto. Justo en el momento oportuno. Se giró hacia Orbot y Cubot, que estaban trasteando torpemente con unos monitores cerca. Orbot. Cubot. Al hangar 3, ahora. Preparen a ese dúo de descerebrados. Los dos robots obedecieron de inmediato, tambaleándose hacia la salida. Starline, sin embargo, dio un paso más cerca. Doctor, no es Tails quien está con Sonic. Eggman alzó una ceja, extrañado. Amy, tal vez. Preguntó, frunciendo el ceño. Starline negó de nuevo con un gesto de la mano, su expresión seria. Tampoco. Es otro erizo. Eggman se quedó quieto unos segundos, su sonrisa desvaneciéndose lentamente mientras la información se asentaba en su mente. Otro erizo. Repitió en voz baja, casi murmurando para sí mismo. Starline, viendo el desconcierto de Eggman, sacó una pequeña tableta metálica de uno de los bolsillos de su saco y se la entregó al doctor con gesto meticuloso. Quizá quiera ver esto, doctor. Dijo con una sonrisa contenida. Eggman tomó la tableta con brusquedad y la activó. La pantalla proyectó una grabación en vivo desde Echo Main.
Se veía a Sonic girando sobre sus talones, caminando en círculos como si luchara contra el aburrimiento, mientras de fondo, al lado de una vieja consola chisporroteante, se veía a otro erizo, similar a Sonic, pero con diferencias notables. Su pelaje era verde esmeralda, usaba una chaqueta negra semiabierta y botas robustas. Eggman entrecerró los ojos, ladeando la cabeza. Algo en ese erizo verde le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiese visto antes, durante su breve período como el benevolente señor Tinker. Aunque los recuerdos eran brumosos, incompletos, casi como si fueran fragmentos olvidados de un sueño roto. Se acarició la barbilla, pensativo, antes de girar levemente hacia Starline. ¿Quién es esa rata verde? Preguntó con interés sincero. Otro de esos irritantes amigos de Sonic. Starline se ajustó las gafas con un gesto elegante y respondió. Hasta el momento, no tenemos registros previos de su existencia. Ningún archivo en su red ni en los bancos de datos de la restauración, ni en viejos sistemas suyos, doctor. Su presencia es reciente. Solo tenemos rastros de cámaras de vigilancia de Badniks y grabaciones dispersas que verifican que posee la misma velocidad que Sonic. Eggman escuchó esto mientras apartaba la vista de la tableta, soltando una carcajada sarcástica. La misma velocidad. ¿Y eso es todo? Buzó, encogiéndose de hombros. Va, otro imitador barato. Un seguidor, un adicto a la moda de Sonic. No me preocupa. Devolvió la tableta a Starline con un gesto despectivo, como si acabara de ver un programa aburrido en la televisión. Es solo otro miembro más del club de fans de Sonic. Dijo, dándose media vuelta y caminando hacia el hangar con pasos resonantes. Y ya has de saber lo que hago con los clubes de fans. Una risa profunda y cruel se escapó de su garganta mientras Orbot y Cubot se apresuraban tras él, tambaleándose torpemente. Starline guardó la tableta lentamente, su expresión permaneciendo fría y calculadora. Aunque Eggman no parecía darle importancia al misterioso erizo verde, el propio Starline no estaba tan convencido. Había algo en ese desconocido que le provocaba una inquietud sutil, algo que no podía definir todavía. De vuelta en Echo Main, el ambiente era denso y polvoriento. Scourge llevaba ya varios minutos peleando con la pesada red de Eggman, sus dedos corriendo furiosos sobre el teclado gigante mientras murmuraba maldiciones por lo bajo. Finalmente, tras un par de pitidos agudos y un destello verde en la pantalla, el sistema cedió. ¡Ja! Exclamó, alzando los brazos en señal de victoria. ¿Quién es el genio ahora, pedazo de chatarra? Sonic, que estaba apoyado de manera casual contra un pilar a unos metros, se acercó sonriendo con burla. ¿Y todo eso era necesario? Bromeó. Pensé que ibas a destruir el monitor de un puñetazo. Scourge le lanzó una mirada sarcástica mientras seguía con lo suyo. La violencia es un arte, Blue. Pero hay que saber cuándo usarla, aprende algo, respondió mientras sus dedos volvían a trabajar. Ahora dentro del sistema, Scourge navegó hacia los archivos más recientes. Ahí, entre esquemas de Badniks comunes y planes de expansión, algo llamó su atención. Los planos de una nave de diseño extraño, una estructura gigantesca que tenía, grotescamente, la forma de la cabeza de Eggman. La pantalla proyectaba el diseño en 3D, rotándolo lentamente. Sonic frunció el ceño al verla. Oye, ese me recuerda a la colonia Ark, comentó, inclinándose para verla mejor. Scourge asintió, pero señaló varios puntos en el holograma con el dedo. Sí, pero no tan exagerada, corrigió. Según estos planos, es grande, pero apenas alcanzaría el tamaño de un pequeño pueblo. Nada de armas planetarias ni locuras. Al menos no de momento. Ambos intercambiaron una mirada seria. El archivo también mostraba algo más. Un despliegue etiquetado como carga útil. Sonic ladeó la cabeza, confundido. ¿Carga útil? ¿Qué rayos será eso? Scourge frunció el ceño. No lo sé, pero viniendo de Eggman, no puede ser nada bueno. Se disponían a seguir investigando cuando un estruendo sacudió la mina. El suelo tembló violentamente, la tierra se desmoronó del techo en pequeños cascotes, y una pared lateral explotó en una nube de polvo y roca. Ambos erizos saltaron hacia atrás con reflejos veloces, esquivando la llegada de un tanque taladro gigante que emergió abriéndose paso como un monstruo mecánico. Y al volante, de pie como si fuera un escenario improvisado, estaban Rogue y Tumble, sonriendo ampliamente con su teatralidad habitual. Prepárense para la acción. Aquí llegan los hermanos Rogue y Tumble. Gritaron al unísono, golpeando sus pechos. Más rudos que el acero, más malos que una resaca. Añadió Rogue, haciendo una pose exagerada.
Sonic cruzó los brazos, sonriendo de lado. ¿Siguen haciendo esas rimas patéticas?, preguntó en tono burlón. Deberían contratarlos para una fiesta infantil. Eso bastó para que los hermanos se miraran entre sí, ligeramente ofendidos. Oye, nuestras rimas son arte callejero puro, se quejó Tumble. Sí, y además somos intimidantes, añadió Rogue, golpeándose el puño contra la palma. ¿Intimidantes? Sonic fingió pensarlo. Ustedes dos son tan intimidantes como un par de almohadas esponjosas. Oye, eso no rima, protestó Tumble. Y ni siquiera tiene sentido, rebatió Rogue. En medio de la absurda discusión entre los hermanos, Scourge bufó con fastidio, cruzándose de brazos. ¿Podemos saltarnos la parte del circo y llegar directo a la parte donde les damos una paliza?, comentó aburrido. Rogue y Tumble se detuvieron un segundo, luego se miraron, y sonrieron maliciosamente. Claro que sí, rugieron a la vez, mientras el tanque taladro comenzaba a desplegar cañones y otras armas improvisadas. Scourge, viendo que el combate iba a comenzar en serio, soltó una sonrisa confiada mientras activaba su Cube Wispon. Una gran masa de energía azul se formó en sus manos, endureciéndose en forma de un gigantesco cubo azul de cristal. Con un grito de impulso, lo lanzó directamente contra el tanque taladro, apuntando al blindaje frontal. El cubo impactó con fuerza brutal, generando un eco ensordecedor en los pasillos de la mina. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, el tanque apenas mostraba un leve rasguño, como si el golpe no hubiese sido más que un golpe de viento. ¿En serio?, gruñó Scourge con fastidio. Ese maldito cacharro es más resistente que la paciencia de Tails. Desde el interior del tanque, Rogue y Tumble rieron ruidosamente, burlándose de su intento. Deberían rendirse ahora, gritó Tumble mientras activaba los cañones. De inmediato, comenzaron a disparar ráfagas de misiles y rayos láser en dirección a Scourge y Sonic, forzándolos a moverse a toda velocidad. Los dos erizos zigzagueaban con increíble agilidad, evitando las explosiones que hacían volar rocas y polvo a su alrededor. El tanque los perseguía como un monstruo hambriento, avanzando sin freno por los corredores de la mina. Corrieron durante varios minutos, hasta que el pasillo se abrió en un enorme pozo de extracción, tan ancho que parecía una herida abierta en el corazón de la montaña. Miraron hacia los lados. No había salidas visibles, salvo el estrecho pasillo por el que habían venido. Sonic, siempre rápido para leer el terreno, soltó una carcajada breve. «Hey, Scourge. ¿Ves lo mismo que yo?». Scourge sonrió de lado, entendiendo de inmediato. «Oh, sí. Esto va a ser divertido». Mientras tanto, dentro del tanque, Tumble miraba hacia adelante, notando algo preocupante. «Rogue. Es un callejón sin salida. Gira a la derecha, rápido». «¿Dónde ves una derecha, tonto?», gritó Rogue, forcejeando con los controles. Era demasiado tarde. El tanque seguía su curso directo hacia el precipicio. En ese instante, Sonic y Scourge aprovecharon. Usando su velocidad, corrieron detrás del tanque. Sonic, tomando impulso, lanzó a Scourge hacia arriba como una catapulta improvisada. Scourge, en el aire, activó de nuevo su Cube Wispon, formando un gigantesco martillo cristalino que aplastó contra la cápsula de vidrio donde iba montado Tumble. El impacto rompió el domo, causando que Tumble chillara de sorpresa. «Mi cabeza ara». Simultáneamente, Sonic realizó un spin attack perfectamente calculado, impactando las ruedas laterales izquierdas del tanque. El golpe desestabilizó al monstruo de metal, que chirrió de manera agónica mientras perdía el control. «Abandonen el tanque», gritaron Rogue y Tumble al unísono. No tuvieron otra opción. Los dos hermanos saltaron torpemente fuera de la máquina justo cuando el tanque, sin control, cayó de frente hacia el fondo del pozo, explotando en una nube de fuego y chatarra. El eco de la explosión retumbó por toda la mina, sacudiendo los pilares y haciendo temblar el suelo bajo los pies de los erizos. Scourge aterrizó con un giro elegante junto a Sonic, ambos compartiendo una mirada cómplice. «¿Ves?», dijo Scourge con una sonrisa arrogante. «Trabajo en equipo, baby». Con Rogue y Tumble acorralados, Scourge no perdió el tiempo. Se plantó frente a ellos, la energía de su Cube Wispon palpitando en sus manos, y gruñó. «Está bien, payasos. Canten». «¿Dónde demonios está Eggman?». Rogue y Tumble, jadeando y claramente superados, intercambiaron una mirada rápida, casi nerviosa.
Entonces, como si hubiesen ensayado este movimiento una y otra vez, presionaron discretamente unos botones ocultos en los tirantes cruzados que llevaban puestos. Scourge levantó una ceja, desconfiado. ¿Qué demonios están haciendo? De las mochilas adosadas a sus espaldas, súbitamente brotó un líquido oscuro y brilloso que empezó a derramarse como si fueran pequeños ríos vivos. Al principio, Rogue y Tumble parecieron confiados, pero enseguida el pánico se apoderó de sus rostros. No, gritó Rogue, intentando arrancarse la mochila. ¿Qué clase de plan de emergencia es este? Chilló Tumble, agitando los brazos frenéticamente. Pero no había escapatoria. El metal virus se adhería a sus cuerpos, trepando rápidamente como si tuviera mente propia, envolviéndolos en capas de metal brillante y oscuro. Los gritos se fueron apagando hasta ser reemplazados por un inquietante silencio mecánico. Cuando la transformación terminó, los dos hermanos ahora parecían versiones metálicas y grotescas de sí mismos, sus ojos vacíos y brillando con un rojo mortecino. Scourge, retrocediendo un paso, los observó boquiabierto. «Oh, eso no me lo esperaba», dijo, soltando una risa nerviosa. «¿Se supone que ahora son robots o qué?» Sonic, a su lado, se cruzó de brazos, su expresión mucho más seria. «Creo que es algo peor», murmuró, clavando su mirada en los cuerpos metálicos tambaleantes. Antes de que pudieran reaccionar, Rogue y Tumble, o lo que quedaba de ellos, atacaron al unísono, lanzando golpes brutales que destrozaron una pared entera como si fuera de papel. Los dos erizos saltaron hacia atrás, esquivando por apenas un par de centímetros. Sonic, siempre buscando la manera de reducir la tensión, intentó burlarse de ellos. «Hey, Tumble. Pensé que ya eras lo suficientemente duro antes, pero esto es ridículo». Tumble no respondió. No hubo queja, ni amenaza, ni rima absurda. Solo un gruñido robótico y otro ataque brutal, que Sonic esquivó girando rápidamente. Scourge apretó los dientes, evaluando la situación. «No tienen alma, ni cerebro», dijo en voz alta. «Solo se mueven por algún instinto de ataque. Como zombies, pero de metal». Sonic, esquivando otro manotazo violento, sonrió levemente. «Zombies metálicos, zombots suena bastante apropiado». Ambos intercambiaron una breve mirada de complicidad en medio del caos. Scourge, disfrutando el nuevo nombre, soltó una carcajada. «Me gusta cómo suena, Sonic». Aprovechando un momento de respiro, Scourge dio un salto ágil, impulsándose con la energía de su Wispon. Activó su forma de Pube Wispon, endureciendo sus puños en cristal azul macizo. Con un giro en el aire, cargó su otro Wispon, el de electricidad. Un rayo de energía chispeante recorrió su brazo cuando aterrizó con fuerza brutal sobre el brazo izquierdo de Rogue. El golpe generó una explosión de chispas y, tras un crujido metálico, el brazo de Rogue se desgajó del cuerpo, cayendo al suelo con un golpe sordo. ¡Bum!, gritó Scourge, con una sonrisa salvaje. «Así se hace, maldita sea». Rogue apenas pareció inmutarse, tambaleándose un poco pero todavía listo para pelear, ahora con un solo brazo. Tumble, por su parte, rugió de forma gutural, lanzándose con renovada furia hacia Sonic. Sin embargo, para sorpresa de Scourge, el daño que había causado no duró más que unos segundos. El brazo de Rogue, completamente seccionado, empezó a vibrar ligeramente, como si estuviera vivo, y en cuestión de instantes se reconectó al cuerpo metálico, como si nunca se hubiera separado. ¿Pero qué rayos? Scourge retrocedió un paso, sus ojos verdes abiertos como platos. Se regeneran. Sonic, sin perder el ritmo, comenzó a lanzar una ráfaga de spin attacks contra Tumble, golpeándolo una y otra vez a toda velocidad. El cuerpo de Tumble fue aplastado, abollado, desgarrado, pero igual que Rogue, su forma metálica se regeneraba casi al instante. Cada parte dañada volvía a su lugar, como si un parásito invisible tejiera sus partes perdidas. Al frenar un momento para tomar aire, Sonic se pasó el dorso de la mano por la boca, limpiándose una pequeña herida, solo para congelarse al ver su propia mano. Había un brillo viscoso y oscuro en su guante. Era el metal virus. Los ojos de Sonic se agrandaron en halago. «Scourge», gritó de inmediato, girándose. «No dejes que Rogue te toque. Ese líquido se pega y te infecta». Scourge abrió los ojos con horror, preparándose para alejarse aún más, pero esa distracción fue suficiente. Con un rugido metálico, Tumble lanzó un brutal puñetazo directo al costado de Sonic, enviándolo volando varios metros y estampándose contra una vieja estructura metálica. «Sonic», exclamó Scourge, corriendo hacia él mientras esquivaba otro golpe de Rogue.
Sonic, con esfuerzo, se incorporó, sacudiéndose los escombros. Tenía una mueca de dolor en el rostro, pero seguía firme. Estoy bien, gruñó, aunque claramente estaba adolorido. Scourge, mirándolo con preocupación, preguntó sin rodeos. ¿Tienes algún plan? Porque estos tipos no se detienen, no podemos dañarlos, y si escapan podrían convertir a un pueblo entero en cosas como ellos. Sonic, pensativo por apenas un segundo, su expresión se endureció al encontrar una solución improvisada. Tengo una idea, exclamó. Sigue mi señal. Antes de que Scourge pudiera preguntar, Sonic se lanzó hacia Tumble. Con precisión quirúrgica, ejecutó un potente spin attack, dirigiéndose directamente contra las piernas del Zombotmo Z. El impacto fue tal que Tumble, incapaz de mantener el equilibrio, tropezó hacia atrás y cayó al enorme agujero que habían encontrado antes, su cuerpo metálico desapareciendo en la oscuridad. Scourge captó la intención de inmediato, sonrió con determinación y, activando su Cube Wispon, creó un gigantesco martillo de energía. Con una carrera rápida y un poderoso salto, golpeó brutalmente a Roach justo en el pecho, enviándolo a volar tras su hermano, cayendo también por el pozo. Un estruendo sordo y lejano indicó que ambos habían caído a una buena profundidad. Los erizos se quedaron unos segundos tensos, esperando que no volvieran a trepar. Eso estuvo de lujo, gritó Scourge, dándose un pequeño choque de puño en el aire. Pero su alegría se desvaneció al mirar a Sonic. Sonic seguía frotándose la mano infectada, con la frente fruncida. Scourge se acercó rápido, sus orejas erguidas por la alerta. ¿Cómo estás, Sonic?, preguntó con una seriedad que no solía usar. Sonic lo miró, la gravedad de la situación reflejada en sus ojos. Estoy en grandes problemas, admitió con una sonrisa débil. Este líquido, este virus, se expande. No sé cuánto tiempo tengo antes de que, antes de volverme como ellos. Scourge apretó los puños, su mente trabajando a 1000 revoluciones. Entonces no hay tiempo que perder, exclamó. Corre con Tails. Él puede encontrar una forma de detener esto. Yo no sé qué hacer con esa porquería. Sonic, asintiendo con decisión, retrocedió un paso. Entendido. Una chispa de su clásica sonrisa asomó, a pesar de la gravedad. Nos vemos luego, Scourge. Scourge buzó, pero su expresión era más de preocupación que de molestia. Solo no te mueras, idiota azul. Sonic sonrió ampliamente y, sin perder más tiempo, salió disparado a toda velocidad, dejando tras de sí una estela azul que iluminó brevemente los oscuros pasillos de Echomine, dejando a Scourge solo entre la oscuridad, preocupado más de lo que quería admitido. Scourge, observando cómo Sonic desaparecía a lo lejos en una ráfaga de azul brillante, mantuvo la vista fija unos segundos más, como asegurándose de que su compañero realmente estuviera alejándose con la velocidad suficiente. Cuando dejó de ver siquiera el destello de su estela, suspiró pesadamente, soltando la tensión que mantenía en sus hombros. Girándose lentamente, miró el borde del enorme agujero donde Rogue y Tumble habían caído, el eco de su caída ya perdido en la negrura. La boca del pozo parecía absorber incluso la poca luz que había en Echomine, como una fosa hambrienta e infinita. Scourge entrecerró los ojos, con una mezcla de frustración y curiosidad. ¿Qué mierda está tramando Eggman?, se preguntó en voz baja, con un tono grave. El solo hecho de pensar que Eggman ahora tenía un virus capaz de convertir seres vivos en esas cosas, no le gustaba ni un poco. Y aún peor era imaginar qué podría hacer con toda una nave de ese tamaño, como la que habían visto en los planos. Sin perder más tiempo, Scourge chasqueó la lengua y salió corriendo, sus zapatillas generando